Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Hola a todos. Esta vez vengo a contarles una historia sobre algo que leí esta mañana en el periódico matutino, la cual da comienzo con el siguiente encabezado. Encuentran el cadáver de un hombre descuartizado en el pueblo de Jutiapa. Según las investigaciones, la víctima perdió la vida a manos de un salvaje que la dejó en un estado irreconocible. Por lo tanto, las fuerzas del orden temen que un escurridizo asesino, al cual han estado siguiendo la pista desde hace mucho tiempo, esté comenzando a ensañarse ahora en contra de seres humanos, pues, hasta el momento, sus únicas víctimas habían sido solamente algunos perros indefensos. Las autoridades siguen investigando, pues aún no saben con certeza lo que realmente ha ocurrido. Sin embargo, este servidor, a quien están escuchando en este momento, sí lo sabe. Y es a ustedes a quienes voy a contarles cómo han sido las cosas realmente. Todo comenzó hace algunas semanas, cuando una noche serena de verano la paz y tranquilidad del pueblo de Jutiapa se vieron perturbadas tras la llegada inesperada de un oscuro y misterioso personaje. Desde que el sol se había escondido ese día, se comenzó a sentir un aire extraño en la atmósfera, y cuando llegó el atardecer, todo parecía marchito, y el cielo evocaba una sensación de pesadumbre en toda la gente. Yo volvía al atardecer del potrero, después de encerrar en el corral a los chivos de la familia, animales que cuidaba día a día con mucho afán. Cuando iba de regreso, me encontré con mi amigo Javier, quien venía arriando a su buey después de traer agua de un pozo cercano. Justo al encontrarnos en el camino, él, volviendo la mirada hacia el achotado cielo, me dijo: «Oye, Nicolás, ¿no te parece que la tarde se siente algo rara? ¿O solo soy yo quien siente como una melancolía en el corazón?» Me quedé mirando a mi amigo, y dibujando una sonrisa, le contesté: «Vaya, y yo que pensé que quizás solo eran cosas mías. Pues ve tú a creer que también yo siento lo mismo. Cuando estaba metiendo a los chivos al corral, los miraba a todos espantados, y algunos incluso no querían quedarse ahí. Parecía que habían visto algo que los asustaba, pero revisé todo muy bien, y no encontré nada. En ese momento comenzó a soplar un aire que desprendió de los árboles un montón de hojas secas. El buey que traía Javier se inquietó, y él, apaciguando al animal, dijo: «Qué extraño esto. A lo mejor es que va a llover más tarde, algo inusual para estos días de verano. Por eso quizás se siente el ambiente tan sofocante». Le respondí que seguramente esa era la explicación de todo. Luego seguimos nuestro camino conversando, hasta que llegué a mi casa y me despedí de mi amigo, quien vivía algunas cuadras más adelante. En la casa vecina a la nuestra vivía un anciano llamado Juan Peraza, quien en sus años de juventud había sido un respetado licenciado. Por esa razón, a pesar de que ya tenía casi 85 años, todos le llamaban el licenciado Peraza. El licenciado Peraza todas las tardes salía al corredor de su casa a tomar el fresco, pero aquella particular tarde no lo vi sentado en su vieja haragana. Otra razón más para pensar que aquel día no era un día normal. Pues bueno, debo decir que en aquel viejo pueblo casi no había vehículos ni máquinas de motor que hicieran ruido. Por ese motivo, las noches siempre eran apacibles y muy tranquilas. Sin embargo, aquella particular noche, la paz cotidiana se vio perturbada por una serie de eventos de lo más escalofriantes. Esa vez, cuando casi todos dormían, la noche se cernió sobre el pueblo de Jutiapa más negra y mística que nunca. Una suave brisa acariciaba las hojas de los árboles, haciéndolas susurrar un murmullo como de 1000 voces que se escuchaban por todos los rincones del poblado. Yo me encontraba aún despierto, mientras todos en mi casa ya dormían.
Un mal presentimiento no me dejaba conciliar el sueño por más que lo intentara, a pesar de que, a simple vista, el ambiente nocturno afuera de la casa parecía el típico de aquellos tiempos de verano. Algo siniestro se sentía en el aire. Se colaba por las rendijas de las casas y penetraba en lo más profundo de los sentidos. De pronto, un ruido indescriptible rompió la calma nocturna. Era una especie de rumor que se extendía en la atmósfera y que, enseguida, hizo que los animales en los corrales se espantaran de forma estrepitosa. Un mugido lastimero de varios semovientes volvió el momento todavía más tétrico. Del mismo modo, el cacareo inquieto de las aves domésticas pregonaba que algo maligno se estaba paseando por las calles del caserío. Mis sentidos se pusieron en alerta, aunque, no lo voy a negar, la piel se me puso como de gallina. Sabía que alguien, o algo, estaba recorriendo las calles aledañas, y eso infundía un terror exagerado en los animales de corral, que bien podían sentir la maldad que titilaba en el aire. Entonces me dije a mí mismo, Dios mío santo, ¿será la muerte la que anda rondando por estos lados? Luego me persigné, intentando memorizar cualquier oración aprendida. Momentos después, se escuchó el ladrido feroz de una jauría de perros. Sin lugar a dudas, parecía que se estaba librando una cruenta batalla entre algunos canes ahí afuera. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que un aullido desgarrador pusiera fin a aquella inesperada pelea. Los perros, repentinamente, comenzaron a huir despavoridos, lanzando quejidos de dolor. Parecía que aquello a lo que le ladraban les había ganado la batalla con facilidad. Rufo, nuestro perro pastor alemán, solía ser un animal valiente que, al menor ruido que proviniera de la calle, reaccionaba ladrando con bravura. Pero esa vez se había echado debajo de una mesa, con las orejas agachadas y un semblante lleno de angustia. Honestamente, las imágenes en mi cabeza sobre todo lo que estaba ocurriendo afuera eran confusas. No podía imaginar con certeza quién o qué había provocado todo aquel estrépito. Y la verdad es que no tenía el valor de asomarme a la ventana para averiguar con total certeza lo que estaba pasando. Después de que los perros huyeran en tropel, todo quedó nuevamente en silencio. No obstante, era un silencio cargado de zozobra. En el corazón se sentía la incertidumbre sobre qué diablos había sucedido ahí afuera en la calle. Finalmente, el sueño me venció. Al despertar al otro día muy temprano, me alisté como todas las mañanas para sacar los chivos del corral y llevarlos a pastar. Entonces me encontré con un grupo de vecinos discutiendo sobre algo que parecía ser importante para ellos. Yo sabía que era sobre los extraños ruidos de la noche anterior. Viendo ahí al licenciado Peraza, me acerqué y le pregunté, «Buenos días, licenciado. ¿Qué es todo este alboroto? ¿Acaso es por los ruidos de anoche?» Él contestó, «Así es, muchacho. No pude dormir anoche porque desde ayer por la mañana siento un dolor en mis piernas que no me deja ni caminar bien. Me encontraba despierto cuando escuché el escándalo de esos perros aquí afuera, y así menos iba a poder dormir. Por eso me siento desvelado». Entonces yo pregunté, «¿Pero qué fue lo que en verdad pasó? ¿Sabe usted?» El licenciado Peraza señaló con su bastón hacia una esquina y respondió, «Ve ahí y comprueba por ti mismo cuál es el escándalo de la gente». Debo decir que sentí una extraña sensación en el pecho cuando me dirigí hasta el lugar que el anciano me había señalado, donde me topé con la más cruda de las escenas. La gente se había amontonado alrededor de los restos de aquellos perros que habían estado ladrando la noche anterior. Tal vez no habría sido tan impactante aquella imagen si no fuera porque los canes estaban en un estado de desmembramiento que dejaba claro que quien los había matado lo había hecho con toda la mala intención del mundo. Algunos tenían las patas ensartadas en sus hocicos y estaban colocados de forma ordenada, casi como si se tratara de un ritual satánico. Dos estaban dispuestos simulando una danza, con sus órganos extraídos fuera del cuerpo. Está de más describir el estado de los demás perros,
Solo debo decir que aquella escena no hizo más que revolverme las tripas, tanto que tuve que irme rápidamente de ahí. En el camino al potrero, me encontré nuevamente con Javier, y tras enterarme de que ya había sido testigo del macabro hallazgo, le pregunté: «¿Qué hay, Javier? ¿Escuchaste los ruidos que hicieron los perros anoche?» Él respondió: «La verdad no, Nico. Estaba tan cansado que apenas terminé de cenar, me acosté a dormir. Pero dice mi papá que, con seguridad, debió ser un animal salvaje el que mató a esos perros. ¿Pero no te parece extraño que los haya matado y no se los haya comido?», pregunté yo. Javier se quedó pensativo y luego exclamó: «Tienes razón, eso es muy extraño. Pero seguramente las autoridades ya estarán investigando. Por lo pronto, corre a ver a tus chivos. No sea que por ahí también haya merodeado ese animal que descuartizó a los perros». Rápidamente reparé en que Javier tenía razón. Entonces nos despedimos y yo me fui sin perder más tiempo hasta el potrero donde estaban los chivos. Por fortuna, todos estaban dentro del corral y no presentaban signos del ataque de ningún animal. Así que me dispuse, como todos los días, a sacarlos para llevarlos a pastar al prado. Cuando se hizo la hora de volver, comencé a arrear a los animales nuevamente hacia el corral. Entonces, de pronto, vi venir a lo lejos a mi papá acompañado de un mozo. Aquel mozo se iba a quedar esa noche cuidando a los chivos, pues mi papá tenía miedo de que algo malo pudiera pasarles, así como a los perros de la noche anterior. El hombre aquel era un experto con las armas, y no había animal salvaje que se le escapara cuando de usar su revólver se trataba. Así fue que, cuando ya iba oscureciendo, volvimos a casa mi padre y yo, dejando al mozo al cuidado de los animales. Ya en casa, hicimos una oración en familia después de cenar y luego nos dispusimos a dormir. Acto que, pienso yo, para todos en casa fue un tanto imposible. Apenas había llegado la medianoche cuando aquel rumor, como la noche anterior, se volvió a escuchar. Pero esta vez sonaba como si alguien arrastrara un bulto pesado sobre la calzada de adoquín. Nuevamente, nuestro perro Rufo corrió a meterse debajo de los muebles, temblando de miedo. Entonces, salí de mi cama y fui a la habitación de mis padres. Para mi sorpresa, ellos no estaban ahí, sino en la sala, llenos de intriga al no saber qué cosa era aquello que se paseaba por las calles. Fue entonces cuando, a petición de mi mamá, todos nos pusimos a rezar. Pero debo decir que, para mí, fue imposible concentrarme, pues no podía ignorar los chillidos quejumbrosos de los perros callejeros, que eran atacados por aquel ser que recorría el pueblo. De pronto, se escucharon unas detonaciones. Al parecer, la policía había dado con aquel personaje y le estaban disparando. Nosotros nos quedamos en silencio, escuchando los gritos de los agentes y, finalmente, oímos cómo la patrulla se alejaba en otra dirección. Después de un rato, el silencio volvió. Debo decir que, esa noche, sentí un poco de tranquilidad al saber que la policía se estaba encargando de las cosas. Al día siguiente, estábamos ansiosos por saber qué noticias había. Y, claro está, afuera, en la calle, se encontraba un grupo de vecinos discutiendo los acontecimientos de la noche anterior. Dicen que, por más que le dispararon a aquel ser, nada pudieron hacerle, comentaban unos. «Yo pienso que ha de ser la misma muerte en persona», exclamaban unas viejitas. «Solo hay que rogar a Dios que nos libre de todo mal», era la frase que más se repetía entre la gente. Lo cierto es que había mucha confusión entre los vecinos, porque nadie sabía a ciencia cierta quién o qué era lo que estaba causando el pánico allá en Jutiapa. Ese día, como a las 10 de la mañana, fuimos al potrero con mi papá, y al llegar, nos encontramos al mozo en un rincón, temblando de miedo y con la mirada perdida. De inmediato, mi papá lo asistió y le preguntó por qué se encontraba en ese estado. Entonces el hombre dijo: «Patrón, anoche me visitó un espanto. Era un hombre alto,
con una gabardina y un sombrero de palma. Venía flotando y se paró en la entrada del potrero. Yo lo alumbré con mi linterna y pude ver, patroncito, pude ver con mis propios ojos cómo ese hombre atravesó la puerta del corral sin abrirla y me dijo con una voz de ultratumba: «¿No tienes aquí un perro para mí?». Yo, automáticamente, movido por mi instinto de supervivencia, quise disparar, pero nomás no me reventó la pistola. Entonces, aquel hombre se dio la vuelta y salió rumbo al pueblo. Desde ese momento, me cayó una debilidad y no he tenido ni voluntad de pararme, patrón. Luego, el mozo se echó a llorar como si fuera un niño. Nosotros, rápidamente, lo cargamos y lo llevamos a casa para atenderlo. Con aquel testimonio del mozo, nos pudimos enterar de que el ser aquel, al parecer, era un sujeto que buscaba solamente acabar con todos los perros de aquel pueblo. Y, tal como el mozo lo había dicho, en las noches siguientes desaparecieron uno a uno todos los perros callejeros que había en el pueblo. Por más que la policía hiciera lo imposible por detener a aquel desquiciado extraño, este simplemente esquivaba todo ataque y emboscada de los oficiales. No pasó mucho tiempo para que entre la gente se regaran chismes de todo tipo acerca del extraño personaje que fue bautizado después como el robaperros. De pronto, en Jutiapa ya no se encontraba ni siquiera un solo perro por sus calles y alrededores. Sin embargo, estaba por venir algo todavía más espeluznante para todos los habitantes de aquel pequeño pueblo. Pues resulta que aquel extraño llamado el robaperros comenzó a meterse ahora en las casas en busca de sus próximas víctimas, y el primero que vivió ese horror fue mi amigo Javier. La noticia nos llegó a nosotros más rápido que un rayo, de modo que, antes de que despuntara el día, mis padres y yo acudimos a casa de Javier para asegurarnos de que no hubiese ocurrido una tragedia mayor. Cuando estuvimos ahí, preguntamos a Javier qué diablos había pasado, y éste respondió con la voz entrecortada: «Solo puedo decir que por un momento pensé que era el diablo quien había ingresado a nuestra casa, pues las puertas se abrieron de par en par y apareció ahí la figura de un hombre alto, que directamente se dirigió hacia Pacún, nuestra mascota de toda la vida. Mis padres y yo no pudimos hacer ningún movimiento, pues el miedo nos paralizó completamente. Solo vimos con impotencia cómo aquel sujeto echaba a nuestro viejo amigo en un costal y salía nuevamente de la casa, llevándoselo con él. Todavía puedo escuchar cómo Pacún lloraba y se retorcía dentro de ese costal, mientras yo no pude hacer nada por evitar que me lo quitaran. Me siento destrozado, pues él era mi más fiel amigo. Debo decir que aquel relato fue estremecedor para mí, y automáticamente me llené de miedo, pues pensé en Rufo y en cómo no podía concebir la idea de que terminara en el costal de aquel malvado personaje. Sin embargo, día con día, el miedo iba incrementando en mí, pues con cada amanecer se descubrían nuevas viviendas, donde el robaperros se había metido para llevarse a los peludos miembros del hogar. La policía dio inicio a una exhaustiva investigación, pues querían dar con la identidad de aquel sujeto. No sabían nada de él, solamente que tenía que ser alguien que tuviera pactos con el maligno. De modo que investigaron, con la ayuda del párroco de la iglesia, a todas las personas que fueran sospechosas de brujería o de cualquier acto de magia. Pero aquello realmente parecía como buscar una aguja en un pajar. Lo único cierto es que, cada día, iban en aumento las víctimas del robaperros. Y, como ustedes se han de imaginar, finalmente llegó el día en que aquel despreciable personaje se presentó también en nuestra casa. Ese día, cuando el sol comenzó a descender, vi cómo Rufo se mostraba inquieto y muy nervioso. Al darme cuenta de eso, les expresé a mis padres mi gran preocupación. Entonces mi madre nos recomendó a todos que rezáramos un rosario para impedir que el robaperros quisiera irrumpir esa noche en nuestra casa. Mientras rezábamos, yo tenía a Rufo siempre a mi lado y trataba de tranquilizarlo, pues estaba demasiado agitado. De pronto,
Escuchamos el cacareo desesperado de las gallinas en el corral, y eso fue la alarma que hizo que todos nos llenáramos de angustia. Mi madre comenzó a rezar más fuerte, mientras que Rufo se arrastró, queriendo esconderse lo más posible. Las luces de la casa parpadearon, y un ruido, como de un ventarrón, comenzó a abrir las puertas de las habitaciones contiguas. Rufo aulló lastimeramente y, en un abrir y cerrar de ojos, entró en la habitación el mentado robaperros. Su aspecto era siniestro. Se cubría el cuerpo con una larga gabardina y llevaba un pequeño sombrero. La piel de su cuello estaba arrugada y cubría sus ojos con unas gafas oscuras. Cuando abrió su boca, sobresalieron unos cuantos dientes amarillentos y con una voz grotesca exclamó: «Aquí vengo por el perrito. ¿Dónde está ese peludo?». Mi madre alzó su rosario y no paró de rezar. Mi padre y yo nos habíamos quedado de piedra, y eso evitó que pudiéramos defender a Rufo de las manos de aquel espeluznante personaje. El robaperros se encorvó y estiró sus manos, tomando a Rufo por la rabadilla. Rufo era un perro enorme, sin embargo, no puso ninguna resistencia en aquel momento. Y así, el desgraciado aquel fácilmente lo metió en su costal y seguidamente se lo echó al hombro. Por último, el infeliz visitante se acercó a mí y exclamó: «Pronto nos volveremos a ver, Nicolás». Después se dio la vuelta y así como llegó, salió nuevamente de la casa. Yo estaba paralizado del miedo. Sin embargo, cuando nuevamente recuperé la movilidad, salí de mi casa dando gritos, llamando con todas mis fuerzas a mi amigo Rufo. Los vecinos salieron de sus casas, pues sabían lo que había ocurrido. Mi padre también salió a la calle, pero solo para decirme que no había nada más que hacer, que el llamado robaperros tenía a nuestro Rufo, y así como les pasó a los demás, este no iba a volver jamás. Créanme cuando les digo que aquellas palabras solo me llenaron de mucha rabia, y no estaba dispuesto a quedarme de brazos cruzados ante aquella situación. Entonces, limpiándome el llanto, me llené de valor y emprendí mi camino en dirección a la iglesia. Tenía que hablar con el señor cura, pues una solución tenía que haber para enfrentar a aquel fantasma o monstruo que estaba llevándose a nuestras fieles mascotas. Mis padres quisieron detenerme, pero les fue imposible, pues yo, a diferencia de las otras personas, estaba del todo resuelto a recuperar a mi fiel Rufo a como diera lugar. Caminé y caminé con los puños cerrados y la mirada firme, pues no quería que nada me distrajera del objetivo que llevaba. Finalmente, llegué a la iglesia, la cual, obviamente, se encontraba cerrada. Y a pesar de que llamé muchas veces a la puerta, nadie salió a atenderme. Lleno de congoja, me hinqué frente al templo y le pedí a Dios de todo corazón que, por favor, me ayudara a encontrar a mi perro. Estuve ahí en el suelo por algunas horas, cuando de pronto escuché el canto de un ave que llegó volando y luego se posó sobre una rama muy cerca de mí. El ave me miraba y me hacía señas con su cabeza, como queriendo que fuera hacia ella. Entonces me puse de pie y comencé a caminar en la dirección que se iba moviendo aquella misteriosa avecilla. Poco a poco, el pajarito aquel me condujo hacia el bosque. Cuando me interné en él, la luz del día comenzaba a aparecer, y cuando llegué al lugar donde el pájaro se detuvo, ya había mucha claridad. En el lugar donde me detuve, había un manantial. Entonces, me agaché para beber un poco de agua, cuando de pronto escuché unos pasos que venían acercándose hacia mí. Al instante, me incorporé y me di la vuelta. Escuché que entre los árboles alguien se acercaba. Me mantuve alerta hasta que, de pronto, emergió de la arboleda un ser de apariencia extraordinaria. Era un hombre con una larga cabellera que le arrastraba hasta el suelo, y de la cual emergían muchos bejucos y muchas flores de diferentes colores. Una gran cantidad de pájaros cantores rodeaban su cabeza, y sus manos parecían estar llenas de tierra. Mariposas y luciérnagas revoloteaban cerca del hombre aquel, el cual se acercó a mí y me dijo con una voz suave y serena: «Yo soy el dueño del monte,
y tú has sido enviado aquí porque yo te voy a dar la ayuda que has solicitado. Yo le pregunté entonces, ¿eres tú un fantasma? Él respondió, no, yo soy el espíritu de este bosque. Yo cuido este lugar de la mano cruel y despiadada del ser humano. Y, como mi deber es también cuidar de toda la fauna, voy a otorgarte un poder especial para que puedas detener a ese brujo que está ofreciendo la vida de los perros como culto a Satanás. Ese hombre tiene pactos con el diablo desde hace mucho tiempo, y por esto debe ser detenido. Dime, ¿qué debo hacer para enfrentar a ese brujo?, pregunté yo. El dueño del monte prosiguió. Ese sujeto, nombrado el robaperros, es un brujo muy experimentado que, por medio de sus conjuros diabólicos, se ha vuelto uno de los más poderosos. Pero, en pago por esos poderes, el enemigo le ha obligado a recorrer todos los pueblos, sacrificando cuanto perro se cruce en su camino. El diablo le pide el sacrificio de un ser inocente, que no sabe más que amar a quien lo hace su compañero para siempre. Por eso, yo te voy a dar la clave para detener a ese malvado brujo. Primero, vas a cortar una planta que nace en el fondo de ese manantial, y después debes esperar a que se haga la medianoche. Luego, cuando el robaperros aparezca, comes la planta, y verás cómo, de pronto, te vas a volver un ser casi invencible para ese despreciable brujo. Haz exactamente lo que te he dicho, y acaba con esta racha de desgracias en este pueblo. Yo asentí con la cabeza y, a continuación, hice exactamente todo lo que el dueño del monte me había encomendado. Corté la planta que yacía en el fondo del pocito y me devolví a casa para esperar la medianoche. Al pasar por la casa del licenciado Peraza, lo vi sentado en su corredor, y al verme llegar, el hombre me dijo rápidamente, «Nicolás, bendito Dios que volviste. Creímos que algo malo te había pasado». Yo me le acerqué y le respondí, «Para nada, licenciado. Yo estoy bien, y le prometo que, a partir de hoy, nada malo volverá a ocurrir en este pueblo». El hombre me miró y, con sus ojos enrojecidos, exclamó, «No lo sé, hijo. Yo pienso que ya nadie está a salvo ahora en este lugar». El licenciado decía eso porque no sabía que yo traía conmigo los secretos del dueño del monte. Así que, sin decirle nada más, me fui a mi casa y me preparé para esperar la medianoche. Debo decir que a mis padres no les hizo ninguna gracia cuando les conté el plan que tenía preparado. De todas maneras, yo estaba dispuesto a luchar hasta el final en memoria de mi gran amigo Rufo. La medianoche llegó, y, como ya se había vuelto costumbre, a esa hora el viento sopló arrebatado, moviendo ramas y hojas. Seguidamente, se escuchó en la lejanía el murmullo que anunciaba la llegada del robaperros. Yo entonces dije a mis padres, «Llegó la hora, es el momento». Y seguidamente salí de la casa con la intención de encontrarme pronto cara a cara con aquel brujo. Recorrí las calles solitarias con los sentidos más que alerta, hasta que finalmente encontré a un grupo de policías que, al verme, me dijeron, «¿A dónde vas, muchacho? ¿No sabes que pronto va a aparecer el robaperros? Regrésate a tu casa de inmediato». Yo no me detuve y seguí avanzando hasta que, finalmente, pude ver a lo lejos la figura del brujo. Llevando la planta en mis manos, le gritemos al desgraciado, «Oye, tú, infeliz, ¿por qué no tratas de vértelas conmigo? Y ya deja en paz de una vez a esos inocentes perros». El personaje se giró y con su voz horripilante respondió, «Ni se te ocurra tratar de impedir la tarea que mi amo me ha encomendado, Nicolás». Y abriendo su costal, comenzaron a salir de él una gran cantidad de serpientes que se arrastraban por el suelo. Fue en ese momento cuando yo saqué la planta que llevaba, y tal como había dicho el dueño del monte, la consumí por completo. Al instante, mi respiración se agitó y comencé a sentir una fuerza increíble que descendía sobre mí. Por un momento, me lancé al suelo, pues la reacción que sentí en mi cuerpo era incontrolable. Con gran sorpresa,
Comencé a sentir cómo cada fibra de mí empezaba a transformarse para darme la apariencia de un nuevo ser. De mi piel brotó abundante pelo negro. Sentí el movimiento de una cola y mis dientes se transformaron en grandes y afilados colmillos. Yo no podía creerlo, pero, increíblemente, me había transformado en un ser mitad hombre y mitad perro. Debo decir que, en ese momento, me dominó un instinto animal que solo me ordenaba atacar a aquel maldito brujo. Así que, pegando un aullido, me desplacé en dirección al robaperros con la intención de acabar con él. El brujo seguía sacando sus serpientes, pero yo las apartaba fácilmente de mí como si estuvieran hechas de papel. La furia que sentía era indomable, y lo único que quería era vengar a toda costa la desaparición de mi perro Rufo. El brujo entonces tomó su bastón y se quiso defender, pero yo, dándole un zarpazo, lo lancé por los aires y le dije: «Ahora sí, desgraciado, te metiste con el perro equivocado». El hombre rezó al instante unos conjuros y comenzó a expulsar fuego por la boca. Yo entonces me revolqué por el suelo tratando de evitar las llamaradas. A pesar de aquel incendio que se estaba formando, logré acercarme lo suficiente al brujo con mis garras extendidas para sorprenderlo entre las llamas. Pero, como él era ya un viejo experimentado, me atacó alzando su bastón y haciéndome caer algunos metros lejos de él. Yo me levanté nuevamente y me sacudí el polvo, sintiendo de inmediato una rabia que me sobrepasaba. Entonces, me lancé otra vez hacia el brujo, pero en esta ocasión con mucha más determinación. Mientras él hacía ademanes en el aire, grandes e incandescentes chispas de fuego chisporroteaban a su alrededor. Yo comencé a correr en 4 patas formando un círculo a su alrededor, buscando el momento perfecto para atacarlo por sorpresa. Pero entonces, el malévolo brujo hizo que se levantara una pared de fuego, cortándome repentinamente el camino, de modo que tuve que detenerme y alejarme de él nuevamente. Rodeado por aquella muralla de fuego, el brujo comenzó a carcajearse con arrogancia, y luego exclamó: «Olvídalo, Nicolás, nunca podrás conmigo. Será mejor que pierdas las esperanzas de volver a ver a tu estúpido perro». Claro está que aquellas palabras me hirieron en lo más profundo. Entonces, dando un gruñido de ferocidad, juré y perjuré que iba a vengar a mi fiel perro a como diera lugar. Y, tomando fuerzas nuevamente, arranqué en carrera y, con mis garras, atravesé la pared de fuego. Luego, pegué un salto, y sin darle tiempo de defenderse, di una tarascada en la nuca del brujo, derribándolo con violencia en el suelo. El viejo quiso defenderse, lanzándome fuego hasta por los ojos, pero yo evité esos ataques mordiéndole con furia cada parte de su cuerpo. Sin poder evitarlo, desgarré cada músculo, cada fibra de aquel anciano, todo en venganza por cada uno de los perros que él hubiera desaparecido. Tantas veces le clavé los dientes al robaperros que, sin darme cuenta, aquel brujo terminó convertido de pronto en un amasijo de carnes y tripas. A la luz de aquel fuego embravecido, contemplé los restos del ser que tanto horror había causado en Jutiapa, y, de forma instintiva, lancé un aullido al cielo en señal de victoria. De pronto, nuevamente mi cuerpo comenzó a cambiar, y, en cuestión de minutos, recobré mis facciones humanas por completo. Finalmente estaba feliz, pero me sentía rendido, sumamente agotado. Mis manos y pies estaban mal heridos, así que solo logré arrastrarme lejos del fuego, y después me desplomé desmayado sobre el andén. Cuando reaccioné nuevamente, estaba en la camilla de un hospital, donde unas enfermeras me estaban curando las heridas. Ahí, las enfermeras me contaron que ya habían pasado 2 días desde que me encontraron desmayado en una acera. Yo me sentía confundido, pero sabía perfectamente lo que había sucedido momentos antes de mi desmayo. Entonces, cuando logré reponerme, mis padres me llevaron a casa, y ya puestos allí, mi padre me dijo lo siguiente: «¿Cómo eres de irresponsable, Nicolás?
Gracias a Dios que ese robaperros no te quitó la vida, así como lo hizo con el tipo que apareció hecho un despojo en medio de la calle. La policía está muy alarmada, pues ahora que ya ni perros hay en el vecindario, ese maníaco ha comenzado a atacar personas. Yo quise contarle a mi padre que las cosas no eran así, cuando de pronto él prosiguió diciendo: «Nosotros creemos que su primera víctima ha sido el licenciado Peraza, pues ya van 3 días que no lo vemos salir de su casa y no sabemos lo que ha pasado con él». Fue entonces que una terrible sospecha llegó a mi mente, de modo que simplemente respondí a mi papá: «Papá, ¿y por qué no vamos a su casa? Así comprobamos que el licenciado se encuentra bien». Mi padre aceptó la propuesta y fuimos a la casa del licenciado. Y escuchen, comunidad, lo que encontramos tan solo al entrar a la vivienda nos dejó helados por completo. En su sala había todo tipo de conjuros dibujados en suelos y paredes, páginas de libros antiguos regadas por todas partes y todo tipo de amuletos mágicos. Pero lo más macabro estaba en el traspatio. Allí había una gran cantidad de botes de vidrio con partes del cuerpo de perros metidas en ellos. Había altos estantes conteniendo cientos y cientos de esos botes. Entonces comprendí algo que ya me había temido. El licenciado Peraza era realmente el robaperros. Para mi pesar, los restos de Rufo nunca los encontré. Mas, luego de aquel descubrimiento, la policía llegó rápidamente para investigar la casa y dar con el paradero del señor Peraza. Yo nunca conté mi historia, pues prefiero quedarme en el anonimato. Dejaré que las autoridades hagan su trabajo, mientras yo seguiré haciendo el mío. Algún día ellos sabrán la verdad de las cosas, pero mientras tanto, en cualquier lugar, en cualquier momento en que un perro sea maltratado, yo estaré acechando entre las sombras, esperando mi momento oportuno para atacar. Así que a todos les hago esta advertencia: cuiden a sus peludos y a los de la calle mucho más. No vaya a ser que, si un día se les ocurre llegar a lastimarlos, también ustedes vayan a terminar como mi estimado vecino, el licenciado Peraza.